Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días en Colombia, buenas tardes, buenas noches en América, en Asia, en el mundo entero donde nos están mirando. Los saludamos desde el departamento del Huila, su capital Neiva, en el 31 Encuentro de Maestros Artesanos, en donde tenemos una programación tan extraordinaria que incluye un conversatorio en esta ocasión, un conversatorio internacional con un invitado sumamente especial. Está con nosotros desde España el maestro Francisco Agudo Jiménez, él que es un alfarero de España, que está en una localidad tan importante como es el Puente del Arzobispo. Es uno de esos hombres que ha sido precursor de mantener el barro expresado en la alfarería, en la cerámica, como un elemento identitario de un territorio, de una región, expresión que ha sido elevada a la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad. El maestro estará conversando en la mañana de hoy en este conversatorio que lleva por nombre Experiencias vivas de un alfarero del Puente del Arzobispo en España. Estará conversando con un ceramista del departamento del Huila, con un colega, con un hermano en el oficio, el maestro Alirio Parra Vega, quien es, además de ser un maestro en bellas artes, que es escultor, que es un ceramista, es también un gestor que busca que se mantengan los saberes tradicionales en la artesanía del Huila, en sus diferentes expresiones, pero muy especialmente hacia la alfarería y la cerámica. El maestro Alirio es, por supuesto, instructor, ha contribuido notablemente en procesos de capacitación, no solo en el Huila, sino en diferentes partes de Colombia. Pero es también un creador de herramientas, de tecnologías para el apoyo en la producción ceramista, dentro de ellos el tema de los hornos refractarios a base de gas, también en la construcción de tornos especializados, tornos de terraja, tornos de patada, en procesos que acompañan el tema de la producción alfarera. Nos da profunda alegría estar con ustedes. La metodología del conversatorio será la siguiente. El maestro hará una intervención desde España de 25 o 30 minutos contándonos su experiencia y luego pasará a conversar con quienes estamos en este set, y si en el público hay alguien que pueda intervenir, pues podrá hacerlo. Pero antes, maestro Francisco Agudo, de darte la palabra, quisiera darle el micrófono al maestro Alirio Parra Vega para que también exprese su saludo, maestro Alirio. Muy buenos días para todos. Créanme que para mí es muy halagador estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes, compartiendo con el compañero desde España. Igualmente tenemos bases sólidas como para poder entender lo que él nos diga y poder retransmitir a las personas que están en este oficio para el engrandecimiento cultural y la identidad de un pueblo. Excelente, maestro Alirio. Maestro Francisco Agudo, somos todo oídos. Este auditorio en el Huila y en Colombia como en el mundo es tuyo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes aquí en España. Nada, hago una presentación. Mi nombre es Francisco Agudo y soy de Puente del Arzobispo, un pequeño pueblo de Toledo. Y realmente el oficio mío me viene por tradición familiar. Mi padre fue alfarero, fue el que me enseñó el oficio. Al principio a mí no me gustaba porque el oficio de alfarero, tal y como nos le han enseñado aquí en mi pueblo, como bien su nombre indica, es un oficio. No es como ahora aquí en España, no sé allí en Colombia, pero aquí en España se está poniendo muy de moda lo de las clases de alfarería, pero como hobby. Realmente en parte puede llegar a ser un problema porque están confundiendo el hobby y las manualidades con la artesanía, con un oficio, y creo que eso se manosea tanto la palabra artesanía que a los verdaderos artesanos, a los verdaderos alfareros, nos puede perjudicar. De hecho, en cierto modo nos está perjudicando porque las modas todo el mundo sabe que se pasan y al principio hay un boom muy importante, pero luego según se va desinflando y va quedando lo que verdaderamente importa, que es el oficio, las cosas bien hechas y verdaderamente
la raíz del oficio, lo que hemos aprendido, no las manualidades. Bien, pues continúo, una vez dicho esto, continúo de que empecé con ello, empecé desde pequeñito, a los 9 años empecé a tocar el barro, a los 12 años ya empecé a trabajar un poco, a hacer platitos, jarritas, que se empezaba así. Y bueno, los estudios no se dieron muy bien y a los 14 años dejé de estudiar, me saqué, digamos, lo obligatorio, la EGB que llamamos aquí en España, el graduado escolar, y como no quise continuar con los estudios, pues me vine al taller de mi padre. Y aquí en el taller de mi padre, pues empecé ya a aprender el oficio de lleno. A los 20 años ya no había trabajo para los dos, ya no había trabajo para mi padre y para mí, y tuvimos que tomar la triste decisión pues de salir del oficio, de dejarle. Y me tuve que ir a trabajar en otros oficios. Estuve trabajando en distintos oficios como fue un matadero, una sala de despiece, incluso también estuve trabajando en una empresa pública del gobierno de España. Y bueno, al final, después, durante 12, mi padre murió. En ese transcurso de tiempo mi padre murió muy joven y cerramos el taller. El taller se quedó cerrado, yo tengo otros 2 hermanos, pero claro, ninguno de mis 2 hermanos continuaron con el taller de mi padre, con el oficio. Los 2 se sacaron sus estudios, uno es profesor y la otra trabaja en alimentación, pero no tiene nada que ver con el oficio. ¿Qué pasa? Que yo veía todos los días el taller de mi padre cerrado. Veía el taller de mi padre cerrado y eso a mí por dentro me iba matando mucho. Entonces decidí en el 2012 darle una vuelta, hablé con mi mujer y decidí volver otra vez al taller. El taller ya se había quedado, pues, de no usarle, pues estaba ya bastante mal. Tenía que reformarlo todo. Pero bueno, para empezar, lo más importante es que tenía un torno, tenía una amasadora, que digamos que es una extrusionadora para amasar el barro, y una estantería. Y lo más importante que tenía eran mis manos, que era donde estaba el oficio. Entonces, en el 2012 hubo una crisis muy grande aquí en España, tanto económica como, y sobre todo en el sector cerámico, porque ya que no deja de ser un artículo de lujo, pues si la gente no tenía dinero para ciertas cosas, mucho menos para comprar cerámica. Eso fue una auténtica locura, pero una locura muy grande, de decidir volver otra vez a mi casa, volver otra vez a retomar el oficio de mi padre. Bueno, yo vivo en un pueblo muy pequeño, en un pueblo de 1.200 habitantes. Imaginaros cuando decidí volver, pues bueno, los comentarios eran: estaba loco, no sabía lo que hacía, cómo dejo un trabajo fijo para venirme a esto, madre mía. Bueno, una serie de comentarios que bueno, yo no hice caso a ninguno porque estaba plenamente convencido de que podía vivir de ello, de que podía conseguir volver a abrir el oficio, volver a trabajar otra vez en el oficio que me había enseñado mi padre, y poquito a poco volví a abrir la fábrica. Empecé, como he dicho, con un obrador, con mi torno, con la amasadora y con una estantería. Y a día de hoy, pues bueno, yo aquí en mi casa nunca habíamos tenido horno, jamás. Nosotros éramos alfareros y no teníamos horno. Solamente hacíamos alfarería, Y se las vendíamos a los ceramistas, porque aquí tenemos un sistema de trabajo que el que es alfarero no es pintor ni ceramista, y el que es pintor o ceramista no es alfarero. Entonces nosotros se lo vendíamos a la cerámica. A día de hoy, pues bueno, poquito a poco me compré un horno, empecé a hacer, digamos, pucheros, ollas y souvenir. Empecé a meterme en ese mundo y a terminar todo el proceso yo, iniciándole desde lo que es el torno, la alfarería, hasta dándoselo a las tiendas de souvenir o de venta de pucheros y de ollas y tal, pero ya aprendí a hacer todo el proceso. Fue muy difícil porque aquí en mi pueblo se hace un tipo de cerámica que es patrimonio cultural y material de la humanidad, y ese tipo de cerámica se ha ido heredando de padres a hijos, de generación en generación, pero yo decidí de hacer otro tipo de cerámica, con lo cual no podía preguntar a nadie de cómo se hacía. Entonces, bueno, ha sido a base de golpes, de prueba-error, como se suele decir, y bueno, no me fue mal. Pero ¿qué ocurre? Que al cabo del tiempo, las personas que somos inquietas por naturaleza queremos más. Y quería dar otro salto más. No sé qué era lo que quería, pero quería otra cosa. Entonces siempre he pensado que la cerámica es infinita. O sea, la cerámica tiene una cantidad de variantes que se pueden tocar que es increíble, es riquísima, es un oficio para mí creo que riquísimo.
Se pueden hacer montones y montones de cosas. Bien, pues yo empecé a tocar varios palos a ver por qué camino, qué mercado me podía ir bien. Entonces, uno de los mercados que más me gustó fue el de la hostelería. Trabajar para restaurantes, hacer vajillas. Pero no hacer vajillas, yo lo hago todo a mano. Yo no tengo moldes, no tengo nada. Entonces, al hacerlo todo a mano tenía que encontrar un mercado, digamos, muy especial. Cocineros que hicieran ciertas vajillas que digamos que no son hechas con máquinas, ni con moldes, ni nada de eso. Entonces, pues bueno, empecé a trabajar con un cocinero de aquí, al lado de mi pueblo, de Talavera de la Reina. Ese cocinero me dio muchísima visibilidad, porque no sé si conocen el programa de MasterChef, un programa que aquí en España tuvo mucha fama. Y a partir de salir en televisión, empezó a trabajar conmigo y eso me dio una visibilidad increíble. A partir de ahí, pues bueno, empecé a tener muchísimo trabajo y a trabajar pues con un restaurante con estrella Michelin, 2 restaurantes con estrella Michelin, 3, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que estoy trabajando con 12 restaurantes con estrella Michelin, más muchos restaurantes de alta cocina. Aparte estoy trabajando con bastantes diseñadores, no, realmente solamente trabajo con diseñadores que me dejan trabajar y que se me entienda, porque el diseñador, cuando te dice una cosa, hay muchos diseñadores que tienes que ceñirte a lo que ellos dicen, y creo, desde mi punto de vista como alfarero que soy, que nos tienen que dejar trabajar, tienen que dejar que tengamos libertad para poder nosotros expresar lo que sentimos a través del barro. Entonces, bueno, sí que tengo a día de hoy la enorme suerte de poder elegir con los diseñadores que puedo trabajar. Hemos estado haciendo con un diseñador de aquí, Tomás Alía y Leandro Cano, hemos hecho un collar de largo, eran 10 metros, con unas bolas de 50 centímetros, y se ha expuesto en Milán, aquí en Madrid Design, en España. Y bueno, la verdad que a día de hoy muy contento, sigo aprendiendo, porque ahora mismo solamente trabajo con alta temperatura, y la alta temperatura a día de hoy para mí sigue siendo un descubrimiento, ya que sabes lo que metes en el horno, pero no sabes lo que vas a sacar. Porque es un poquito, para mí creo que es un poquito complicado el tema de los esmaltes. He dejado de lado la cerámica tradicional de mi pueblo, la cerámica tradicional de mi pueblo, porque, bueno, siempre pongo ejemplos para que se me entienda mejor, porque creo que si una persona que, digamos, sabía hacer sandalias en 1960, creo que en 1990 tendría que aprender a hacer deportivas con cámara de aire. Las sandalias se van a vender siempre, porque es la esencia, pero tienes que adaptarte a los nuevos tiempos, ya que creo que no comemos, ni vestimos, ni hacemos las cosas que hacíamos 30 años atrás. Creo que tampoco deberíamos de seguir haciendo ciertas cosas que hacíamos antes. Entonces creo que me he ido adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas tendencias, adaptándome a otro tipo de manera de trabajar, pero la esencia la sigo teniendo, porque sigo trabajando exactamente igual que me enseñó mi padre. Al torno, luego lo moldeo, tengo las mismas, quitando, lo único que he cambiado ha sido el tipo de barro, que trabajo con grés en vez de con la arcilla autóctona de aquí de mi pueblo, y la temperatura, que nosotros cocemos a 1060 y yo ahora estoy cociendo a 1260 en alta temperatura. Pero sigo defendiendo, como es lógico, la cerámica tradicional de mi pueblo. No sé si mis hijos algún día se quedarán con el negocio, ojalá que sí, en eso estoy peleando para que se queden con ello. Desgraciadamente, si todo va como el camino que lleva, en mi pueblo somos unos 20 ceramistas, Talavera, que es hermano en cerámica, estamos a 30 kilómetros de distancia, también patrimonio cultural y material de la humanidad. En Talavera quedan otros pocos, pero es una generación que creo que se va a perder, porque es una generación que me sacan 15 años, los más jóvenes. O sea, el relevo generacional hay un poquito, y el salto generacional es un poquito grande, son 15 años de distancia. Y es una generación que se va a jubilar prácticamente toda la vez. 10 años arriba, 10 años abajo, se van a jubilar toda la vez. Entonces, ojalá que algún día pueda, ya que sé hacer las técnicas tradicionales que me han llevado hasta donde estoy ahora, ojalá que algún día pueda volver otra vez a tocar las técnicas que me han enseñado y las técnicas de mi pueblo, que por lo que se nos otorgaron patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. A día de hoy el mercado me ha demandado otra cosa,
estoy trabajando ya, como digo, para la hostelería, para alta cocina, para restaurantes, la mayoría con estrella Michelin, pero por supuesto que sigo mirando de reojo la tradición de mi pueblo, ya que vivo en él, y es gracias a eso es la que me ha dado estar donde estoy. Así que bueno, eso es un poquito, digamos, mi currículum, donde estoy. A día de hoy soy el presidente de los ceramistas de Puente del Arzobispo, una asociación que mi primer objetivo es defender y posicionar a Puente del Arzobispo a nivel internacional como se merece, ya que mi pueblo es cultura, cerámica. Aquí prácticamente todo el mundo, directa o indirectamente, se ha dedicado a la cerámica en algún momento de su vida. Incluso el panadero, si le enseñas una pieza de cerámica, sabe si le falta cocción o le sobra cocción, porque, como digo, aquí todo es cerámica. Entonces, ahora mismo lo que pretendo es eso, lo que pretendo es posicionar a mi pueblo, creo, personalmente, y como es lógico, defiendo mi pueblo, creo que debería de estar mucho mejor posicionado, conocerle, que la gente le conozca, que sepa cómo se trabaja en mi pueblo, que sepan lo que ha habido en mi pueblo, y que desgraciadamente en unos años, si no cambian las cosas, posiblemente desaparecerá esta cerámica tradicional. Si alguien quiere preguntar, ya he dicho mi currículum. Si queréis hablar de otra cosa, preguntarme, estoy encantado. Gracias, maestro. Importantísima la forma como nos compartes tu experiencia. Te quiero compartir también que ha llegado al set nuestra compañera comunicadora social y periodista y poeta Ana Patricia Collazos, asidua visitante de tu país, en tanto que ella es editora de una literatura que exalta la creación no solo de la literatura en escritores, de novelistas, sino que también los oficios tradicionales. De ello también se ocupa Ana Patricia Collazos, que por cierto quiere compartir una inquietud contigo. Francisco, un saludo muy especial. Qué Igualmente, bonito tenerte acá en nuestra tierra a través de tu oficio, de tu pasión por el arte, por la artesanía. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de estar cerca de Talavera, en Navalcán, pero también de conocer esa característica de la cerámica en Talavera de la Reina, en donde la mayoría de los lugares, las calles, los edificios municipales están exaltados y muestran la cerámica como su ícono cultural, pero también como una propuesta turística, en donde los colores azul, amarillo son los predominantes. En el caso de Puente, ustedes manejan más unas tonalidades verdes. ¿Cómo se caracteriza o cómo han logrado ustedes en tu pueblo, que a mi parecer han trabajado más por que perdure esa sabiduría y ese pasar de conocimientos de manera familiar de los ceramistas, que el color también sea un elemento identitario y que no se pierda en ese tránsito que tú has hecho hacia otras apuestas del diseño, hacia otras apuestas de la cerámica ya pensado para otros escenarios como la alta cocina, en donde eres una de las voces más autorizadas en España? Bien, qué maravilla. Me encanta que conozcas todo. Navalcán está al lado de mi pueblo, bien conocido también. Y, joder, me da mucho gusto que conozcas toda mi zona y que sepas los colores típicos de mi pueblo. Me encanta. Mira, Talavera de la Reina, como bien creo que sabes, todo, digamos, que lo potenció mucho Ruiz de Luna. Ruiz de Luna potenció esos colores, la greca del Renacimiento, y a partir de ahí creó su propio sello de identidad. Un sello de identidad que, digamos, que está reflejado en la greca, en los colores azules, amarillos, con el fondo blanco. Nosotros, en Puente del Arzobispo, siempre ha sido, digamos, como una decoración más libre, más salvaje. Nosotros en Puente del Arzobispo lo que hemos siempre intentado hacer es, estamos en mitad del campo, por lo tanto es verde, es motivos de caza, ciervos, perdices, caballos, toros, pero
al mismo tiempo, podríamos hacer perfectamente, ya que pasa el río Tajo, un río muy importante de aquí en España, pasa por mi pueblo, por el centro del pueblo, perfectamente se pueden pintar barcos. Y ese barco, si había un ceramista pescando, estamos hablando ya del siglo XVI, del siglo XVII, si había un ceramista pescando con su caña en el río y de repente veía una barca y pensaba y decía, ¿qué pasaría si sale un dragón y se lleva la barca? Y se pintaba un barco envolviendo un dragón. O sea, no hay patrones, no hay un patrón, no hay una cosa a seguir. Es la diferencia que Talavera. Talavera, por ejemplo, ahora mismo cualquier cerámica que veas de Talavera es perfectamente reconocible simplemente por su greca, por sus colores. Aquí en Puente del Arzobispo podrías ver los colores azules, podrías ver una greca, podrías ver un ciervo, podrías ver una cerámica salvaje. Lo que nos une con ellos es la técnica. Las técnicas son exactamente las mismas. Nosotros, cuando he dicho, nos hemos centrado más efectivamente en preservar, digamos, la alfarería. En Talavera siempre se ha dicho, por tradición, hay muy buenos pintores, posiblemente los mejores pintores de cerámica de España estén en Talavera, posiblemente. Aquí en Puente del Arzobispo es más la alfarería, ya que teníamos al lado la tierra, teníamos la arcilla regada con las aguas del río Tajo. Entonces lo único que tendríamos que salir era al campo, tener nuestra arcilla y ya la teníamos, cogerle nuestra arcilla y ya la tenemos en los talleres. Posiblemente podría decirte que de los mejores alfareros que yo haya visto en el mundo, de 10 alfareros, 5 o 6 salen de aquí de Puente del Arzobispo. Y por favor que me perdone todo el mundo, he dicho de 10 y solamente 5 o 6 serían de mi pueblo. Y sé de lo que digo porque he visto montones de vídeos en YouTube, montones de vídeos en Internet y lo que yo he visto aquí no lo he visto en ningún sitio. Creo que nos han interiorizado el oficio. Nos le han interiorizado de tal manera de que cuando nos estaban enseñando, y yo doy fe de ello, que cuando a mí me enseñó mi padre, no voy a poner ejemplos de nadie, pongo el mío propio. Cuando a mí me enseñaba mi padre, empezaba a las 9 de la mañana y hacía una tabla de algo parecido a platito, de unos 10 centímetros. Y cuando llenaba la tabla, me decía mi padre, rómpelos y vuélvelos a hacer. Y rómpelos y vuélvelos a hacer. Era la perfección. O sea, no había uno más grande que otro, tenían que salir todos los platos perfectos. No había, yo les decía, pero si esto ya vale, no vale, rómpelo y vuélvelo a hacer. Bueno, pues así, hasta que ibas haciendo después otra pieza, otra pieza, otra pieza. Así nos han enseñado a todos aquí. Eso, yo de vez en cuando mando un palito a los ceramistas de mi pueblo porque lo que podía ser bueno para una cosa que es la perfección en la alfarería, nos han enseñado a trabajar como máquinas, porque somos muy productivos, eso sí que es verdad que tenemos esa facilidad de ser muy productivos, pero la parte negativa es que en los años 80 y 90, al ser tan productivos, prácticamente podíamos llegar, entramos en un mercado que no fue nada bueno para Puente del Arzobispo, y es que, esta palabra es muy fuerte, pero llegó casi a prostituirse la cerámica, porque era el más barato, el más barato, el más barato. Lo que era muy bueno y con lo que podíamos haber potenciado como ceramistas y como alfareros, lo que hicimos fue trabajar mucho, 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 pero para ganar poco dinero. Estoy hablando ahora mismo en la parte del mercado y ahí creo que se nos fue un poquito la mano. En esos años creo que se nos fue un poquito la mano. A día de hoy, muchas de las cerámicas que había en Puente del Arzobispo cerraron. ¿Por qué? Porque cuando todo se vendía, porque había muchísima demanda, creo que lo que había era buenos pintores y buenos alfareros, pero malos empresarios. Entonces, cuando las cosas vinieron mal, no supieron gestionar eso, no supieron evolucionar, cambiar, darle una vuelta a su cerámica. Entonces, lo que hicieron fue decir, ¿qué es lo más fácil? Cierro y me voy a otro sitio. Ahora, a día de hoy, somos, me parece que 18 ceramistas en Puente del Arzobispo. Esos 18 ceramistas creo que estamos haciendo una cerámica muy buena. Hay muy poca competencia porque cada uno tenemos nuestro mercado, tenemos cada uno nuestro sector y le protegemos perfectamente. Y creo que a día de hoy se está haciendo la cerámica que creo que merece la pena, que creo que merece que Puente esté, como he dicho antes, posicionado a nivel internacional. Pero sí que es cierto que Puente ha tenido cosas muy, muy buenas a la hora de enseñar a sus aprendices a trabajar el barro como nadie, la cerámica exactamente igual, pero otras cosas que no han sido tan buenas.
En mi pueblo también, por ejemplo, la plaza de mi pueblo, todos los bancos están decorados con cerámica, con motivos de campo, con el verde tradicional de mi pueblo. A la entrada del pueblo hay un cuadro enorme que es la leyenda que dice el puente del arzobispo, donde el barro se hace arte. En el centro del pueblo hay otro cuadro enorme. En el ayuntamiento, la iglesia es colegiata y la iglesia tiene todos los motivos de cerámica. Las calles están adornadas con cerámica, todo es cerámica. Como he dicho antes, mi pueblo ha vivido por y para la cerámica. Es cultura cerámica. Realmente desde el siglo XIII-XIV, que se supone que se creó el pueblo y que a partir de ahí fue donde nos enseñaron, ya que nosotros creemos. Esto ya son todo suposiciones porque aunque hay datos, pero no hay datos exactos, creemos que a nosotros nos enseñaron los árabes. Los árabes fueron los que nos enseñaron. De hecho, tenemos muchísimas palabras que son palabras árabes a la hora de trabajar de herramientas. Alaría, alcálibe, muchísimas palabras que son árabes. Y creemos que son los que nos enseñaron. Esa cultura se ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros, pero somos muy hermanos respecto a la tradición cerámica de Talavera y de Puente. Lo único que Talavera, al ser ciudad, Talavera tiene 80.000 habitantes, es lógico, es una ciudad muy importante aquí en la región de Castilla-La Mancha y a nivel nacional. Talavera de la Reina, por supuesto que tiene su nombre, es ciudad, es todo, pero nosotros, al ser un pueblito más pequeño, no se nos ha valorado tanto. Y ese valor, Fran, es el que nosotros como región huilense pensamos que es la que se debe aprovechar, maestro Gerardo y maestro Alirio Parra, quienes nos acompañan aquí en el set, porque digamos que ese es uno de los ejercicios que se hacen con este tipo de conversatorios. Ver cómo, en el ejemplo de España, mientras Talavera, una ciudad grande, trae toda la herencia pues de una tradición más relacionada con lo urbano y más relacionada con lo comercial versus la tradición casi que familiar y ancestral desde el puente del arzobispo. Y eso, yo quisiera rescatar una palabra que tú nos has dado, Frank, y que me parece que es el quid del asunto, apersonarse. Tú dices, me apersoné desde mi padre, que me empezó a incitar a que destruyera y volviera a ser la pieza que estaba construyendo en busca de la perfección. Pero también la municipalidad de Puente del Arzobispo se ha apersonado para generar una imagen, digamos, una imagen cultural, desde que sea el pueblo en donde el barro se vuelve arte y así lo venden ante la comunidad y ante el mundo. Ese apersonamiento del saber y del valor que tiene este trabajo artesanal, pues es un ejemplo que nos invitas a seguir y que de una u otra manera, maestro Alirio Parra, que es ceramista, escultor también de nuestra región, pues se ha intentado desde ese trabajo. Yo quisiera invitar a nuestro maestro local de aquí, de esta región, maestro Alirio Parra, para que nos cuente cómo han intentado también ustedes desde el oficio perseverar para que no se pierda esta tradición. Y si tiene también alguna pregunta para Frank desde España, pues bienvenido. Sí, bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Pues primero que todo, al compañero Francisco allá en España, pues le he escuchado muy bien su trayectoria, cómo la han ido analizando, evaluando para llegar al punto donde están. Ese es el proceso. Uno arranca de la alfarería, uno quisiera que la alfarería perdurara en los tiempos, pero digamos que la evolución misma va menguando ese querer de uno, ¿no? Por la misma tecnología y todo. Aquí lo que nosotros hemos querido, por ejemplo, en el Huila, para hacer que perdure la alfarería. Yo quiero hacer conciencia de los dos términos, ¿no? Alfarería y cerámica, para no entrar en confusión. Alfarería, digamos, es la base de la cerámica. El compañero nos decía que hacían alfarería, pero que no tenían horno. Yo no le entendí muy bien. No tenían horno técnico a gas eléctrico tecnificado, o quemaban a leña
No. o quemaban en otro lado, pero cuando dicen no tenían horno, pues yo digo, un taller de alfarería o cerámica sin horno no existe. Sí. Es que eso es tradición, claro, pero porque nosotros somos la cerámica de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina tiene esa peculiaridad. O sea, es como he dicho, el que es pintor de cerámica no es alfarero y el que es alfarero no es pintor. ¿Qué quiere decir eso? Que había talleres de alfarería en los cuales solamente se hacía alfarería. Entonces venía la cerámica, o sea, el ceramista, el pintor de cerámica, venía con su furgoneta y se llevaba el barro, la alfarería, se la llevaba a su cerámica y allí ya completaba el proceso. Y allí lo que hacía era, pues eso, cocía la primera cocción, decoraba y la segunda cocción. Pero aquí en Puente, en los años 70, que fue cuando empezaron ya a ver los primeros alfareros, porque antes sí que se hacía todo. Estamos hablando de los años 50, 60 y anterior, por supuesto que había hornos, eran hornos árabes, se cocían con hornos árabes. Y los hornos árabes, que supongo que lo sabéis, claro, como es lógico, se cocían con leña. Aquí nosotros tenemos montes por los sitios y entonces se cocía con esa leña. Ya cuando vino la electricidad se empezaron a cocer con hornos eléctricos, con hornos de gasoil. Aquí en mi pueblo nunca se ha cocido con hornos de gas. Siempre han sido hornos de gasoil y hornos de luz, de electricidad. Pero los tenían siempre en la cerámica. Luego ya a partir ya del 2000, finales de los 90, principios del 2000, los propios alfareros se compraron hornos para dar la alfarería cocida en la primera cocción, en bizcocho. Y ya terminaban igualmente los ceramistas, los pintores, el proceso. Pero eso era la peculiaridad que tenemos aquí. A día de hoy yo, como es lógico, que lo dije al principio, pues yo no tenía hornos, nosotros hacíamos el barro, venía el ceramista y se lo llevaba en la furgoneta. Y luego ya él terminaba el proceso. El ceramista era el que terminaba el proceso, se llevaba los méritos, el dinero, se llevaba todo. Bueno, chacarrillo. Pero eran los que realmente tenían visibilidad. Y los alfareros siempre hemos estado a la sombra. ¿Qué pasa? Que yo eso me fui dando cuenta de que digo, jolines, ¿por qué a mí no se me visibiliza? ¿Por qué el trabajo del alfarero siempre está tapado? Porque como el proceso le completa el ceramista, al alfarero no se le ve. Entonces fue otro de los motivos por los cuales yo me compré mi primer horno, luego me compré el segundo y a día de hoy tengo 5 hornos. O sea que de no tener ninguno a tener 5 hornos, bueno, pues la cosa ha ido creciendo. Pero es eso, es esa peculiaridad que tenemos en la cerámica de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo. El alfarero solamente hacía alfarería, no terminaba el proceso completo, le terminaba el ceramista. Gracias, Fran. Continuemos con la intervención del maestro y ya continuamos esta conversación tan importante. Gracias, Fran. Bueno, entonces dándole continuidad a la inquietud, a la pregunta de la compañera, o sea, ¿cómo hacer que estas tradiciones y estas técnicas perduren en el tiempo, no? Nosotros aquí estamos haciendo algo, en el caso mío, me vinculé a la transmisión de conocimiento. Dios me dio la oportunidad de entender esto muy claramente. No sé, yo admito que uno viene con un conocimiento ya implícito en el espíritu y para mí fue muy fácil el arte, muy fácil la cerámica. También considero que el cerámica, cuando estamos hablando de que el pintor está aquí, el que hace la alfarería está aquí, nosotros hemos unificado 3 aspectos dentro del arte cerámico, que para mí como artista plástico y la alfarería, la cerámica está dentro de las artes plásticas. La cerámica es el arte más completo de las artes plásticas, porque en la arte plástica yo puedo estar incluyendo vitral, puedo estar incluyendo pintura, puedo estar incluyendo escultura y una cantidad de cosas, pero la cerámica reúne 3 aspectos y yo los he manifestado dentro de mi obra. Una, yo como ceramista puedo ser escultor, yo como ceramista puedo ser pintor y yo como ceramista puedo ser ceramista, porque el que pintaba la alfarería de allá del sitio donde ellos, no era ceramista, era pintor, pero yo como ceramista puedo ser pintor. Entonces yo puedo ubicar esas 3 áreas dentro de las artes plásticas en una sola, primero. Ahora la pregunta del millón, ¿qué hacer, cierto? Nosotros aquí, pues me toca volver a nombrar a Gerardo, porque Gerardo es el gestor prácticamente de esto, el que le ha dado vida a esto.
Nosotros hace, ¿qué le digo? 26 años más o menos, ¿no? Nos sentamos en una oportunidad en la oficina de Gerardo y me dice: Gerardo, Alirio, hay talleres para dictar, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Yo le dije: bueno, listo, hermano, hagámosle, vamos a transmitir conocimiento, vamos a transmitir transferencia tecnológica. Entonces empezamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer para que eso perdure? Inicialmente la alfarería, que es la que tiende más a desaparecer por las condiciones de producción. Yo siempre digo, un alfarero que está sentado en el piso, moliendo arcilla, haciendo una pieza que va a valer 1.000 pesos, 2.000 pesos, un nieto, un hijo de ese alfarero no va a querer seguir haciendo el proceso, no lo va a querer. ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología nos muestra otras cosas, pero si le inculcamos a ese relevo generacional que hay otras formas de trabajar con el mismo producto, estamos logrando interactuar con la juventud de ahora. Lo otro, voy a comentarlo y luego se lo transmito como pregunta. Nosotros aquí en Colombia se están haciendo escuelas de cerámica a través de una institución de enseñanza no formal que es el SENA, y eso ha generado nuevos talleres, nuevos procesos. En el oriente antioqueño, en la cual he tenido la oportunidad de estar y de participar, hay escuela alrededor en 5 municipios con instructores del SENA. En La Plata, Huila, también hay instructores del SENA. Entonces se está incentivando y motivando para que no decaiga, porque eso tiene lenguaje y tiene identidad cultural. Así como podemos saltar de la alfarería a trabajar el grés y la porcelana, igualmente podemos también rescatar y sostener en los tiempos el proceso artesanal. Entonces aquí estamos haciendo escuelas. Colombia está haciendo escuelas. Tenemos pueblos enteros manejando cerámica, como Carmen de Viboral y como Ráquira, que es el 90% de la población haciendo cerámica y alfarería. Entonces la pregunta es, ¿qué estaría haciendo España para preservar en el tiempo la tradición tanto de alfarería como cerámica? Que vuelvo y le digo, no, marquemos la diferencia. Alfarería es la base, es el trabajar con las manos, de manera empírica o autodidacta. El barro, como dicen otros, yo siempre le diré arcilla, y mostrar un producto que técnicamente no dice mucho, pero que tiene una cultura y tiene implícita todo un lenguaje de sentimiento y amor, a diferencia de la cerámica. ¿Qué estaría haciendo España en este momento para sostener eso en el tiempo? A nivel nacional, España, cada comunidad intenta hacer cosas, pero yo te voy a hablar de la mía, de Castilla-La Mancha, de mi comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha, a día de hoy, nos están apoyando mucho. De hecho, hay escuelas talleres. En Talavera de la Reina me parece que hay 2 escuelas talleres, las cuales hay bastante gente. Y una cosa que están haciendo que es súper importante es que a nosotros, a los empresarios, lo que nos están dando son unas ayudas para contratar a personas, porque nosotros somos partidarios de que el oficio se tiene que enseñar desde el taller. Cada uno luego ya puede opinar lo que sea, pero nosotros somos partidarios de que se tiene que enseñar en el taller. Entonces, a nosotros nos dan ayuda para contratar a personas y enseñarlas el oficio. Yo, de hecho, tengo una chica que la estoy enseñando el oficio, lleva conmigo 1 año, y eso está subvencionado. O sea, nos pagan a la chica por enseñarla el oficio. Una chica que no tenía ni idea de tocar el barro, no sabía nada, y a día de hoy, pues prácticamente no sabe el oficio, como es lógico, en 1 año es muy difícil de aprender un oficio, pero a día de hoy sabe bastantes cosas, me termina bastantes cosas, está aprendiendo a decorar, está aprendiendo a tocar el barro al torno, con lo cual la cosa está funcionando. Siempre, como digo, depende de la comunidad autónoma que lo genere. Aquí en Castilla-La Mancha nos apoyan muchísimo a los ceramistas. De hecho, cuando se nos otorgó Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, nos subvencionan. Por ejemplo, también hay otra cosa, como has dicho, para motivar a los chavales a que vengan aquí, nos están ayudando con subvenciones a la hora de comprar maquinaria. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, si a mí mi hijo me ve trabajando aquí, como hace no sé cuántos años, va a decir, ahí me voy a ir yo, ¿cómo voy a ir yo ahí? Si eso, no joda, eso es inhumano. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es comprar maquinaria y nos adaptamos a tiempos para trabajar menos y adaptarnos con la tecnología, por supuesto que va a ser más atractivo para los chavales. Eso también te ayuda a, digamos, atraer a la gente al oficio, atraer a la gente, en cierto modo, a que aprendan el oficio de alfarero y de ceramista. Entonces, bueno, pues en Castilla-La Mancha ya digo que sí que se está haciendo bastantes cosas para atraer a la gente y para ayudarnos a enseñar el oficio. En otras comunidades autónomas, pues bueno, hay comunidades autónomas que no se está haciendo absolutamente nada.
en la mayoría. Solamente quizás en Andalucía, en Castilla-La Mancha, y yo no sé si... no sé, creo que ya para de contar, y quizá Valencia, pero en muchas comunidades, como por ejemplo en Madrid, que es la capital de España, no se está haciendo nada por enseñar el oficio de alfarería. Una pena. Claro, es una pena porque pues se te pierde toda una tradición que Sí. caracteriza además a un país. No estamos hablando de una tradición artesanal que caracterice una ciudad o una comunidad autónoma, sino que es todo un país, es toda una cultura de un país. Gerardo, tienes también un aporte, una pregunta. Claro, claro que sí. Y es desde el punto de vista de la materia prima, maestro. Y es que la arcilla tan fundamental, pues es el insumo fundamental, sin duda, ¿no? Cada día puede escasear, cada día se somete a más restricciones legales. Ahora mismo en Colombia, si tú vas a utilizarla, Sí. es una mina, y como una mina, entonces está reglamentada y necesitas un título minero. Y obtener un título minero no es un asunto fácil aquí en nuestro país. Te cuento una experiencia que a uno lo llena de pena y de dolor, pero es cierta. Pero una región tan bella donde se produce alfarería y cerámica en el Huila, que es la Vega de Oriente, en un municipio que se llama Campo Alegre. Si tú llegas a Bogotá y tomas un avión, en 30 minutos estás en la capital, y de aquí hasta la Vega de Oriente, pues hay media hora. En realidad está cerca, y estos alfareros les ha tocado durante décadas ir de noche y meterse a un predio y hurtarse, robarse el barro, para que de manera furtiva, lo he llamado por el nombre propio, porque además ellos así me lo dicen y lo sabemos, para poder utilizar el barro que transforman en esas bellas artesanías que le dan lustre a nuestra identidad regional. Claro, ha habido momentos en donde algunos dueños de terrenos les permiten sacarlo y entonces está bien, pero no tienen un título minero. El título minero existe para otras dinámicas productivas, como la elaboración del ladrillo para la construcción de las casas, pero el título minero tal cual para los alfareros, bueno, no lo tenemos, no es un asunto fácil, y de todas maneras hay que hacerlo. Y la reflexión te la hago porque ¿qué experiencia nos podrías contar allí en el Puente del Arzobispo, quizás en Talavera, cómo está el tema de la materia prima, cómo se advierte que va a ser la disponibilidad de la misma en el mediano y largo plazo? En 50 años, ¿tú crees que hayan todavía minas suficientes? Porque te cuento algo, que antes de este conversatorio conversábamos con el doctor Andrés Perelló, que por supuesto es amigo tuyo, y entonces él decía: los artesanos son la garantía de que la humanidad siga existiendo. Cuando fallen todas las tecnologías, cuando la sistematización esté fuera, cuando la inteligencia artificial por X o Y razón fallezca, sucumba, entonces son quienes hacen con las manos la supervivencia, los artesanos, los que mantienen, como siempre ha sido, la especie humana. Las manos del artesano son benditas, son sanas y hacen un arte sano. Bueno, ¿qué hay de la materia prima por allí, por Talavera y por el Puente de la Cruz, maestro? Bueno, pues esperemos que dentro de 50 años, además de materia prima, haya también alfareros para poder trabajarla. Esperemos. Pues aquí hemos tenido un problema. Hemos tenido un problema porque pasa exactamente lo que has dicho. Igual. Nosotros el problema que teníamos era que, claro, los permisos que necesitamos son de minas. Como una explotación minera, pues eso, para producir ladrillos, o sea, increíble. Nosotros aquí las minas que tenemos las llamamos barrancas. Las barrancas las teníamos aquí, como he dicho al principio, las tenemos aquí, cada uno. De hecho, antiguamente cada ceramista prácticamente tenía una barranca, o sea que fíjate. Y las tenemos al lado del río. En el momento que se empiezan a regular todo este tipo de minas, las barrancas, como nosotros las llamamos, se prohíbe sacar tierra. Incluso a un camionero que era el que nos traía la tierra para luego poder fabricarla, también fue de forma furtiva y le sacaron una multa que, bueno, fue increíble y tuvimos que apoyar, bueno, y demás. Pero también pasó una cosa parecida. ¿Dónde está el cambio?
el cambio viene cuando a la cerámica de Puente y de Talavera, a la técnica cerámica de Puente y de Talavera, se le otorga el patrimonio cultural y material de la humanidad. A partir de ahí, eso pega un giro. ¿Por qué? Porque si resulta que nos dais patrimonio cultural, pero no tenemos tierra para hacerlo viable, ese patrimonio desaparece. Entonces, a través de la Junta del Gobierno de aquí, de Castilla-La Mancha, de mi comunidad autónoma, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? En vez de sacar la tierra, digamos, los permisos por industria, se saca por cultura, que es otro ministerio. Entonces, al sacarse por cultura, ya sí que nos han otorgado el permiso para poder sacar tierra. Pero todavía vamos a ir más allá. Y es que, como somos muy poquitos los que todavía son muy poquitos los que trabajan, que a lo mejor estamos hablando de que al año se sacan tres, cuatro camiones, a lo mejor, no sé qué decirte, 20.000 kilos, no sé, sé calcularlo respecto a la tierra en crudo, sé calcularlo muy mal. Pero que se saca muy poquito. Entonces, lo que se ha hecho es que el Gobierno de Castilla-La Mancha nos ha cedido para que podamos comprar la Asociación de Ceramistas de Puente del Arzobispo, nuestra propia barranca. Nuestra propia barranca solo y exclusivamente se saca de esa barranca, que antes había muchas, se lleva al sitio donde se hace el barro y solamente lo puede hacer esa persona el barro. Y esa persona es la que distribuye. Y luego ya a partir de ahí nos lo distribuye a los distintos alfareros y ceramistas de aquí de Puente y de Talavera. Pero eso ya, y además, que qué cosa casualidad, de que eso se ha firmado hace 15 días, el día de San Juan, el día 24, 23, 24 de junio, se firmó para que se pudiera extraer barro de las barrancas de Puente del Arzobispo. Y eso ya lo tenemos asegurado. O sea, que si no pasa nada, si la política nos deja trabajar y no hay ningún problema, dentro de 50 años posiblemente haya materia prima, pero ya alfareros que la trabajen, ya no lo sé. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, pues esperamos que sí. Maestro Alirio, ¿qué opina usted al respecto? Yo creo que en Colombia no. Nosotros estamos viendo con una óptica no positiva, sino con una óptica realista. La cerámica, desde mi punto de vista, es magia, es mágica, es parte de la existencia del hombre. No va a ser reemplazada absolutamente por nada. A la persona que se le dañe un plato cerámico va y compra otro, no va y compra uno de plástico. La gente valora la cerámica hecha a mano. Allá donde nuestro compañero Francisco están trabajando cerámica tipo utilitario, vajilla, ya la tecnología es un poco más avanzada. Yo hago cerámica artística, por ejemplo, cerámica escultora, todo pintado a mano y todo. Y una pieza, por ejemplo, de uno tiene un valor agregado inmenso que la gente se lo retoma y lo rescata. Entonces, yo creo que la cerámica, por ser parte de la misma existencia del hombre en el mundo tierra, perdurará en los tiempos. Así sea 1, 2, 10 ceramistas en el mundo. Hay pueblos en Latinoamérica que la cerámica, por ejemplo, no sé si hayan oído hablar de las chulucanas de Perú. Las chulucanas de Perú están exportando y están vendiendo cerámica en su sitio, se volvió cultural, artístico y ejercen gran parte de la economía del Perú. En México, Mata Ortiz, vuelvo y lo renombro, en México, Oaxaca, están generando cualquier cantidad de ingresos económicos porque no solo vieron la forma de explotar el producto como producto utilitario, sino también como producto ancestral y venderle la idea a las personas, al turista, de que ese producto viene de la madre tierra y que tiene un lenguaje propio. Entonces yo creo que va a perdurar en los tiempos. Bueno, pues Fran, yo quiero contarles, y queridos maestros y queridos amigos que nos acompañan aquí en el recinto ferial. Cosa? Claro que sí, Fran, dinos. Mira lo que acaba de decir el maestro. Voy a contar una anécdota muy rápida y perdóname, muy rápida. Es que me he acordado lo que ha dicho de la importancia que tiene lo hecho a mano y que la gente lo valora. Mi padre murió hace 22 años y dejó aquí unos cuencos en bizcocho cocidos, que los cocí yo para quedarlos de recuerdo. Bien, pues este año un amigo suyo se ha jubilado, un amigo íntimo, le quería mucho a mi padre. Y yo quería que ese amigo, de recuerdo, al jubilarse, regalarle algo que había hecho mi padre, su amigo. Bien, pues yo cogí un cuenco de mi padre, que estaba en bizcocho, se veían sus huellas dactilares, 22 años muerto mi padre, y se le llevé el día de su jubilación, que le dieron una sorpresa sus hijas.
La emoción con la que él recibió el cuenco que había hecho mi padre, porque estaba en las manos de su amigo 22 años muerto ahí, eso es indescriptible. Eso es la magia, como ha dicho el profesor, esa es la magia de la artesanía. Eso fue increíble, eso fue increíble. O sea, estoy completamente de acuerdo que la gente, cuando tiene algo hecho a mano en sus manos, lo valora mucho, mucho, mucho. Pues, queridos amigos, esa magia es la poesía de la vida, la poesía que hace que allí esas huellas de tu padre, querido Frank, sigan gritando la importancia de la transformación de la tierra a través del poder mágico de nuestras manos, de las manos de los alfareros y de las manos de los artesanos. Y por eso estamos tan felices hoy, aquí desde el recinto ferial La Vorágine de la ciudad de Neiva, al sur de Colombia, saludando a los que están de manera presencial y a los que están a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, y decirles que aquí estos 80 artesanos huilenses que están congregados, más otros tantos artistas y amantes de la cultura, pues estamos interlocutando con otros maestros artesanos, maestros de la sabiduría de las manos, como Frank, como Francisco, que está en España, quien lleva por sí, que lleva adentro esa poesía, esa magia de ser alfarero. Y pues a propósito de la poesía, dos cosas. Una, que en octubre, querido Frank, estaremos en Murcia, en la Feria Internacional del Libro de Murcia. Estaremos con 10 escritores de esta tierra y seguramente pasaremos por allí, por Navalcán y por Puente, para visitarte y para que pues sigamos este intercambio de saberes. Y dos, que hay un poema en torno a la alfarería, al alfarero, y pues mi compañero, que además también es poeta, Gerardo Aldana, quiere compartirlo para cerrar con poesía y con magia este homenaje, que es de todas maneras, que es en el fondo un homenaje a la sabiduría de las manos de tu padre, de las manos de estos maestros y de las manos de todos los que, cuando tenemos en nuestras manos un producto elaborado por ustedes, nos sentimos que de verdad existe la magia y existe la poesía. Gerardo, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Ahí he conocido recientemente, bueno, hace mucho tiempo conozco matrimonios que hacen alfarería, pero por estos días algo triste ha pasado, y es que un alfarero se ha quedado sin su esposa. Este es un homenaje. En realidad les voy a leer dos poesías muy cortas, pero esta reseña un poco de eso. Se llama Noches sin ella. Hay noches tan oscuras que parecen de barro. Es como si el alfarero de todas las formas hubiese borrado los engobes de soles y galaxias. Qué noche, sin giros, sin huellas de tornero. En su casa, también de barro, no hay luces. Un silencio llena los espacios, arrebatados a la piedra que bruñe. Ella no está. Mientras la extraña, con insufrible martirio, los moldes no encuentran su forma. El alfarero está triste, su mujer ahora es barro. Bueno, ese es el primer poema, ¿ok? Muy bien. ¿Te gustó, maestro Francisco? Por supuesto, ya a ver si. Bien, bien. Mira, este quizás es menos triste, pero también tiene que ver sobre el connubio del matrimonio artesano, de él y ella. Él se lo hace a ella. Se llama Te pareces. Te pareces tanto al cedro, sí, cuando desfloro sus vetas lineales. Ese aroma balsámico que escapa me lleva a su torso delicado y sinuoso. Entonces me lleno de tu esencia dulce, tan sutil, tan natural. Te pareces tanto al inquebrantable roble cuando soporta décadas y siglos bajo embates de polillas y huracanes. Tú rindes a tus pies cada amenaza, antes que vencida arremetes con valor. Te pareces tanto al balso de musical tejido, donde el luthier adivina sonidos de violín. A veces, embelezadamente frágil, me cedes tus sentidos, te entregas toda,
yo esculpo en tu aire femíneo mis huellas de amante perdido. Bueno, con todo cariño. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues yo creo que ha sido un homenaje desde la esencia, desde la magia, como nos lo manifiesta el maestro Alirio Parra, desde la poesía, como nos lo interpreta el maestro Gerardo Aldana, y desde ese trabajo maravilloso y la experiencia vital del presidente de la Asociación de Alfareros y de Ceramistas de Puente del Arzobispo, quien hoy con mucho orgullo podemos decir tendiendo puentes desde el Huila hasta este territorio maravilloso de España. Gracias, Francisco, y me gustaría que cada uno de ustedes hiciera una conclusión. Empecemos por el maestro Alirio. ¿Cuál sería la invitación, maestro Alirio, para las nuevas generaciones y para este público que hoy nos acompaña en el encuentro de maestros artesanos? Bueno, yo siempre he dicho que el arte es sublime, ¿no? El arte lo llevamos por dentro y la cerámica es arte. Entonces mirémosla con esa óptica, mirémoslo como arte y con el lenguaje que tiene. Pero también a más de eso, miremos que es una alternativa de vida, es un proyecto, puede ser un emprendimiento. O sea que hay muchas formas de interactuar con la cerámica para poder vivir, y dentro de esas, que la cerámica se convierta también en un producto productivo para la sociedad y que a la vez genere ingresos en la comunidad, que eso es lo que las instituciones de alfareros y de ceramistas buscan, ¿no? La sobrevivencia como seres humanos a través del objeto que la madre naturaleza les ha regalado y que la divinidad ha puesto en sus manos, con el conocimiento sagrado y sublime que tienen implícito en sus mentes, en sus manos y en su cuerpo. Muchísimas gracias, maestro Alirio Parra Vega. Y ahora escuchamos a nuestro invitado internacional, Francisco Agudo Jiménez, desde España. Pues yo me quedo con lo importante de que es y lo orgulloso que me siento de ser alfarero, porque independientemente del país que sea, independientemente de la cultura que tengas, me da lo mismo que sea de un lado o de otro, a través de la alfarería se pueden, como bien has dicho, unir lazos y crear puentes. Estamos hablando que es un oficio que se trabaja con las manos en el barro, pero si ahondamos todavía más, es importantísimo que a través de la alfarería, de un oficio tan sumamente importante como es la alfarería y la cerámica, lleguemos a tender estos puentes. Internacionalmente hablando, me da lo mismo que sea con un país, con otro, con culturas distintas. Me quedo con eso y me siento súper orgulloso de que por mi oficio pueda llegar a hablar con ustedes y pueda llegar a hablar con otros compañeros, independientemente de cómo trabajemos la arcilla cada uno. Pero siempre hay un puente, siempre hay un lazo que nos une. Y me despido con el dicho, ya que hemos hablado de poesía, con el dicho que hay un cuadro muy grande en la plaza de mi pueblo. Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, en el que el hombre fue el primer cacharro y Dios el primer alfarero. Bueno, pues Gerardo, terminemos entonces este homenaje a la alfarería y desde ya gracias a todos los que hoy nos están acompañando aquí. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, al maestro Francisco, al maestro Alirio. Yo creo que cuando el creador creaba lo que creó, se sintió dos veces Dios. Con el verbo habría hecho el universo entero, pero cuando luego quiso hacer el hombre, habría echado mano del barro y lo delineó y lo hizo, lo esculpió. Y entonces él se sintió que era doblemente Dios, Ave María. Y esos artesanos lo que hacen es recrear el universo. Toda nuestra fe, desde lo público, desde lo social, donde estemos nosotros para nuestros artesanos. Esto pareciera ser como un futuro incierto, el del alfarero, lo han comentado los especialistas, pero pareciera ser que la alfarería fuese un hijo que está sentenciado a muerte y su padre, sabiendo que lo está, también está dispuesto a hacer lo que sea para que viva. Así que debemos hacerlo, tener fe en ese oficio. La competencia del mundo comercial es dura,
pero en la medida en que cada quien le compre con gusto, con justeza y con justicia el producto al alfarero. No hay que pedir rebaja de precio cuando estás frente a un artesano. No, lo comentábamos. No está bien pedirle a un artesano, oye, déjame esa joya, quítamele 50.000. O a esa alfarería, ¿por qué no me la dejas en tanto? No, eso pídeselo al chino que multiplica, pero eso es una ofensa verdaderamente. Así que toda nuestra fe, nuestro respeto, nuestro cariño para todos los artesanos. Ahora sí, Patricita, que tú puedas invitar para que sigan en toda esta programación. Gracias. Bueno, pues gracias a nuestros invitados, gracias a los que nos acompañan aquí, invitarlos para que sigan disfrutando hoy y mañana, porque tendremos esta muestra hasta mañana. Los que aún no han venido a comprar los souvenirs, nuestros turistas, estamos en uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, que es el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Pues péguense la rodadita hasta el recinto ferial, porque aquí van a encontrar a 80 maestros artesanos, artesanas, que con sus manos transforman el universo. Vengan, porque vale la pena que en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro cuerpo estén las joyas, los productos, las grandes trabajos artesanales, los grandes productos artesanales que estos maestros entregan día a día y que enaltecen el oficio artesanal en el departamento del Huila. Gracias a la Gobernación del Huila, a la Secretaría de Cultura del departamento y a todas las instancias como Artesanías de Colombia, entre otras, que hacen posible que hoy estemos aquí. Feliz domingo, feliz San Pedro, porque hoy es el día de San Pedro, Miguel, ¿sí? Hoy es mañana es San Pedro. Bueno, desde ya estamos celebrando nuestras fiestas más tradicionales y sigan disfrutando de la mejor artesanía aquí, en el recinto ferial. Un feliz domingo para todos. Gracias, Fran. Gracias, maestro Alirio. Muy orgullosos de estar con ustedes.